Bueno, los que ya están acá en sala, por favor, vayan registrando su asistencia en el chat para comenzar nuestra sesión. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, entonces, retomando nuestra última clase, nos perdimos un poquito realizando este ejercicio que hicimos final. Estábamos abordando el tema de la terminación del contrato de trabajo. Voy a pronto acelerar un poco el paso en la explicación de pronto de las causales. No obstante, pues si hay preguntas, las hacen con tranquilidad para efectos de poder ganar un poquito de tiempo, porque estamos un poco quedados. Bueno, entonces habíamos hablado de que habían dos tipos de causales, unas causales legales y unas causales justas causas o causales subjetivas. Habíamos alcanzado a ver la totalidad de las causales objetivas, ¿ya? Esto es las causales que determina la ley. A modo de recuerdo de lo que habíamos abordado, pues habíamos dicho que el contrato de trabajo por ley se acaba cuando muere el trabajador, cuando las partes se ponen de acuerdo en terminarlo de mutuo acuerdo, por expiración del plazo pactado, en el caso del contrato a término fijo y siempre y cuando se pase un preaviso con 30 días, por la terminación de la obra o labor contratada, ¿no? Y a propósito de esta causal, tengo que hacer el comentario porque no me explicaba cómo hoy en las noticias salió el ministro del Trabajo a decir que con ocasión de la suspensión de las obras, entonces se acabó la obra y en consecuencia los contratos de obra se terminaron, que era más o menos el ejercicio que habíamos hecho en nuestro primer trabajo, porque era justamente entrar a ese debate de determinar si cuando si, con ocasión de esta coyuntura, pues eh, los contratos quedaban en suspenso, los contratos se terminaban, los contratos, ¿qué pasó? ¿Ya? Y hoy, la verdad, buenas noches, David. Se parecía un poquito, digamos, apresurado decir que si la obra se suspendió por temas de cuarentena, por orden de autoridad competente, pues el contrato se terminó porque la obra se acabó. Cuando la verdad es que cuando pase esto, la obra continúa. Nadie va a dejar botada una obra allí, al menos de que pues definitivamente entre en un proceso de liquidación, pero que sería otra causal, que es la que vimos posteriormente, que tiene que ver con el cierre o la liquidación de la empresa, ¿ya? O la suspensión por más de 120 días. Entonces, así como anticipándolos, no sé si alguien lo escucharía hoy al mediodía en la W, pero sí daba mucho que pensar, pues, que se estén tomando ese tipo de situaciones. Pero también de otra parte de tranquilidad, por lo menos el ministro, cuando informó que hay empresas que sí están solicitando, como en estas causales, ya proceder a los despidos masivos, digamos, con ocasión de la
liquidación de la empresa, es decir, están tomando el camino regular, ¿no? No esos despidos que están haciendo incluso sin pagar indemnizaciones ni nada, sino en ese tema, ¿ya? Entonces, tramitando por la vía legal, que serían estas dos causales. Dijimos por decisión de un juez y por no regresar el trabajador a su empleo. ¿Me van a preguntar algo? No. Bueno. Y ya entramos en materia en lo que eran las justas causas. Ya habíamos acabado de ver la primera, que era todo el escenario de el engaño por parte, buenas noches, Joana, el engaño por parte de el trabajador mediante la presentación de unos documentos falsos, y yo les había dicho pues toda la implicaciones que tenía esa situación. ¿Listo? Hasta ahí quedamos, digamos, contextualizándonos de lo que abordamos en clases pasadas. Ahora viene este tema que es importante que lo analicemos desde dos escenarios. Voy a empezar a hacer un salto, digamos, entre las causales por parte del empleador y por parte del trabajador para que entremos en un tema importante. Entonces, las causales 2 y 3 del artículo 62 por parte del empleador nos dice que yo puedo despedir al trabajador que durante o fuera del servicio, ojo con eso, o sea, trabajando o estando fuera, realice cualquier acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina. ¿En contra de quién? Del empleador, de la familia del empleador, de los representantes patronales. ¿Cuáles son los representantes patronales? Aquellos que toman decisiones y comprometen al empleador, llámese jefe de talento humano, llámense jefes directivos de la empresa, llámese representante legal. En contra del personal directivo, jefes de taller, dice la norma es de 1950, vamos a entender que por jefe de taller es como jefe de sucursal o jefe directivo. Hay jefes inmediatos y jefes mediatos, ¿no? Compañeros de trabajo, es decir, en el mismo grado de jerarquía, o vigilantes o celadores. Buenas noches, David. Entonces, le pone una carga bastante alta derivada de ese principio, de esa obligación general de fidelidad. ¿Ya? Fidelidad que debe tener el trabajador con su empresa, con su empleador, al borde de que tiene que guardar pulcro respeto, no solo en contra de su empleador, sino en contra de su familia, los demás jefes, buenas noches, Armando, los vigilantes, jefes de taller y personal directivo. ¿Listo? Entonces, aquí nos pone un escenario en el cual, si el trabajador comete alguno de estos actos, pues se verá expuesto al despido inmediato de su trabajo. Les hago una pregunta. ¿Qué es la injuria? ¿Qué entienden ustedes por injuria? Calumnia. Ahí voy, a ver. ¿Quién más? ¿Qué entienden por injuria? Levantar falso testimonio. ¿Qué otro? Es algo como cuando una persona se refiere o ofende a otra persona y dejan mal visto su nombre o su reputación. Eso, por ese lado va. Entonces, hay que saber identificar que son dos Profe, fenómenos lesionar con acción o distintos. verbalmente. ¿Perdón? No le escuché, David. Lesionar a alguien, alguna persona verbalmente o por medio de una acción. No, o sea, allí hay que entender, digamos, la injuria es un fenómeno por el cual yo imputo a otra persona, es decir, lo señalo de cometer hechos deshonrosos. Lógicamente es un tema muy subjetivo porque lo que puede ser deshonroso para mí no puede ser para otra persona. Entonces, primero tenemos que decir que tiene que ser una injuria grave. Entonces, por ejemplo, decirle usted, señor empleador, usted
es un abusador, por ejemplo, es un defraudador de impuestos, bueno, usted es un acosador, ya circunstancias que están mal vistas, que pueden llegar a tener una connotación ilícita, pero que pone, como lo dijo Joana, en riesgo el nombre, honra, ¿ya? De esa persona que es el empleador o la familia del empleador, los representantes, etcétera, etcétera. Lo importante, digamos, que esa injuria que se profiera tiene que ser directa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir, es que los jefes en esta empresa son una partida de ladrones. No, ¿ya? Eso es una situación genérica y no podrían atribuirse o, digamos, sentirse aludidos, que mal harían, digamos, los jefes, digamos, en una situación de esas. Tiene que ser directa. ¿Y cuál es la diferencia entre injuria y calumnia? La injuria es de hechos socialmente mal vistos y la calumnia es de un delito, ¿ya? Entonces, este es un violador, este es un ladrón, este es un homicida, etcétera, etcétera. La calumnia tiene que ver con la imputación de un delito a otra persona. Entonces, la calumnia la dejamos por fuera, ya porque tiene que ver con la comisión de un acto delictivo, y la injuria ha sido tratada en materia laboral de manera diferente, ya como esas ofensas que se hacen tendientes a violentar el buen nombre de esta persona o de la familia del empleador o los representantes. El acto grave de violencia puede ser cualquier tipo de violencia, violencia física, violencia moral, violencia psicológica, violencia sexual, la que sea que se dé en el escenario laboral. Los malos tratamientos pues tiene que ver con aquellas circunstancias que ponen en o lesionan la dignidad del empleador. Y la grave indisciplina, pues es ese hecho que impide definitivamente que se pueda controlar a la empresa. ¿Qué nos dice la Corte frente a esto? Pues que deben ser graves, no puede ser cualquier cosa. Profe, ¿el acoso laboral también puede ser cuestionado como violencia? Sí, a eso voy a ir ahorita. Ahorita ya les voy a explicar lo del acoso laboral. Entonces, tiene que ser de tal manera grave que impidan, pues, digamos, tener control de orden en la empresa, primero. Y esto se aplican indistintamente si el trabajador lleva 10 años, si es el mejor trabajador, si, bueno, etcétera, etcétera. No tienen circunstancias de atenuación, digamos, de que si es mejor trabajador, entonces no lo he hecho, si no le pongo un memorando, no. Ya aplican de manera inmediata, lo que sí tienen que ser graves y afectar de alguna manera esa relación de confianza. Nos dice que cuando se trate de sociedades de personas, es causal determinación. ¿Qué es una sociedad de personas? Una sociedad, digamos, en la cual es representativo los socios, ¿ya? ¿Cómo identificamos una sociedad de personas? Aquella que se llama, por ejemplo, José Plutarco Cuéllar SNC, que es José Plutarco Cuéllar, es el fundador de los almacenes Cuéllar, del Hotel Cuéllar, y lo importante en esa sociedad es que son unas personas, digamos, las que representan a esa sociedad, las que ponen el nombre por la sociedad. Entonces, si se ofende a esas personas, pues lógicamente será un despido. Pero en una sociedad de capitales como la sociedad anónima, por ejemplo, ya en ese caso, pues yo podré, como se dice, madrear a los directivos, pero pues realmente, digamos, sería un tema disciplinario, más no una causal de destitución, de despido, porque, como lo ha dicho la Corte, en el caso de las sociedades de capitales, pues las personas que representan el empleador no son, digamos, tan representativas como lo fueran en una sociedad de personas. Si lo hace contra el representante legal, ahí sí no hay nada que hacer. ¿Listo? La Corte Constitucional ha dicho hay que darle la oportunidad al trabajador de que se defienda, es decir, que diga sí, me equivoqué o sí, lo hice por tal circunstancia. Sin embargo, pensaría yo, desde mi punto de vista, que eso es una simple formalidad porque finalmente si a mí como empleador me agreden, me insultan,
me desconocen mi autoridad, sencillamente yo pierdo toda la confianza en ese trabajador, le voy a dejar que se defienda, pero finalmente lo voy a despedir, ¿ya? Entonces, ¿hay que garantizar el derecho de defensa? Sí, hay que garantizárselo, pero directamente nosotros procederemos eh, a despedir a ese trabajador. ¿Listo? Me voy a pasar a la misma causal, pero que es por parte del trabajador. ¿Qué significa esto? Que el trabajador también puede renunciar y hacerse acreedor a una indemnización por despido injusto cuando es el empleador quien le implica estos improperios de los que estamos hablando. Entonces, permítame. Entonces, la norma dice que el trabajador también puede renunciar con justa causa imputable al empleador, es decir, que el empleador tuvo la culpa de la renuncia y hacerse acreedor a esa indemnización por despido injusto. ¿Cuándo? Cuando el empleador realiza cualquier acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves en contra del trabajador o los miembros de su familia. Es decir, que el empleador también debe respetar a los miembros de la familia del trabajador, dentro o fuera del servicio. Pero también se puede renunciar cuando esos malos tratos, esa violencia, esas amenazas provienen de quienes, de los parientes del empleador, ¿ya? De sus representantes patronales o de sus dependientes, es decir, de los demás trabajadores. Pero lo importante de esta causal es que mire lo que dicen, con el consentimiento o tolerancia de este. Entonces, esto nos pone unos escenarios en los cuales muchas veces lo que sucede es que existe ciertas situaciones que ponen de presente que hay circunstancias en las cuales se mantiene un maltrato por parte del empleador hacia el trabajador o viceversa, porque esto puede ir a lo contrario, ¿ya? Del trabajador hacia un superior jerárquico, eso no es nada raro, y que en consecuencia, pues, se pone en riesgo ante esas actitudes un tema de riesgo de la estabilidad laboral. Colombia es un país muy dada a la recocha, al bullying ya en estos temas laborales y en parte porque nos hemos acostumbrado a tolerar los actos de violencia porque todos los días, pues ahora ya no tanto como antes, pero estábamos acostumbrados a escuchar temas violentos. Entonces nos acostumbramos a esa situación como si fuera un tema normal. Ante esta situación y teniendo las nuevas teorías de la administración del talento humano, pues se toma la iniciativa de regular lo que se denomina el acoso laboral. ¿Y qué es el acoso laboral? Pues es una práctica que tiende entonces a buscar zozobra en el acosado, a buscarle perjuicio y en fin último busca que renuncie la persona. Y hay muchos tipos de acoso laboral. Entre ellos, ya, o digamos, antes de empezar a hablar del acoso laboral, encontramos de que está regulado en estas normas. Hay muchas más, pero las más importantes son estas que ustedes ven aquí, la Ley 1010 del 2006, la Resolución 652 del 2012 y la Resolución 1356 del 2012. ¿Y qué nos dicen estas normas? Nos dicen que el acoso laboral es una conducta que el empleador, un jefe superior inmediato o inmediato, un compañero de trabajo o un subalterno, ¿ya?, comete en contra de un trabajador, pero que busca infundir miedo, intimidación, terror, angustia, perjuicio laboral, desmotivación y en general inducir a la renuncia del mismo, ¿ya? Es una conducta entonces que se mantiene en el tiempo.
primera diferencia frente a las causales. En los actos de violencia del empleador, como en los del trabajador, son causales de carácter inmediato, es decir, si a mí el trabajador me agrede, o si yo agredo a mi trabajador, automáticamente se activa la posibilidad de despedir a ese trabajador o de renunciar por parte de ese trabajador, ¿vale? Pero el acoso laboral lo que trata es de salirle al paso a esta situación buscando unos medios de mediación antes de que se tome una decisión de despido o antes de que venga una demanda que termine con una indemnización de perjuicios. ¿Por qué? Porque si yo saco un trabajador enfermo por acoso laboral, con una ansiedad generalizada, digamos, una minoración sentimental, digamos, de sus sentimientos acabados, o con un trastorno mixto de ansiedad y depresión, por ejemplo, y me prueban eso ante un juez, el juez seguramente formulará una condena por indemnización de perjuicios por esa situación, ¿ya? Además de que estamos en un escenario en el que está afectada la dignidad del trabajador. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas? Primero, sean entidades públicas o privadas, constituir un comité de convivencia laboral, ¿ya? Ese comité se va a constituir cuando la empresa es de más de 20 trabajadores, okay, los símbolos están invertidos. Cuando es de más de 20 trabajadores, 2 representantes del empleador y 2 representantes del trabajador. Y cuando es de menos de 20 trabajadores, un representante del empleador y un representante del trabajador. ¿Cómo se eligen los representantes del trabajador? Mediante una votación secreta y con escrutinio público, y serán electos por periodo de 2 años. Si las empresas son muy grandes y tienen sucursales, tendrán derecho pues a crear otros tipos de comités. ¿Y qué es lo que hace este comité? Primero, hacerle seguimiento a los temas de acoso. Recibir las quejas, escuchar a una parte, escuchar a la otra, y luego hacer una especie de careo, pero es un método de solución de conflictos llamado mediación, que busca no resolver un conflicto económico, sino resolver el tema de la diferencia personal, buscar el perdón entre estas dos partes y finalmente pues generar unos compromisos que permitan salirle al paso a esta situación. ¿Qué tipos de acoso laboral hay? Hay muchísimos tipos de acoso laboral, la ley nos enuncia algunos, no quiere decir que sean los únicos, pero digamos, vale la pena enumerarlos. No los tengo aquí en la presentación, pero sí los voy a enunciar. Digamos, una modalidad de acoso laboral es el maltrato, que tiene que ver con todo acto de violencia, ¿ya? Esa injuria que miramos allí. Todo aquello que viole el nombre o los derechos de intimidad, o que busque menoscabar la autoestima o la dignidad de quien participe en este tipo de actividades. Otra modalidad de acoso laboral es la persecución, ¿ya? Que es, digamos, ponerle cargas excesivas, modificar horarios de trabajo intempestivamente, y que buscan es desmotivar al trabajador. Está la discriminación, que tiene que ver con un tema que ahora es delito a partir del año 2010. Pues yo digo ahora, ya tiene 10 años esa norma, pero es relativamente nuevo. La discriminación se convirtió en delito apenas en el 2010. Entonces, si yo discrimino a un trabajador por su origen, su orientación sexual, bueno, lo que sea, por el color de su piel, etcétera, pues podré dar lugar a un proceso de acoso laboral. El entorpecimiento laboral, que tiene que ver con el sabotaje, ¿ya? Que le dañan el computador, se lo desconectan, bueno, cualquier circunstancia que busque que no pueda cumplir el trabajador sus metas. La inequidad, que tiene que ver con la asignación de funciones a menosprecio del trabajador. El típico, es que no sirves para nada, te voy a poner a hacer esta cosa, ¿ya? O que... por ejemplo, estamos en un escenario en que todos somos profesionales, todos tenemos la misma capacidad y a uno lo pueden hacer actividades asistenciales cuando todos podríamos trabajar en el tema profesional.
Y la desprotección laboral, que tiene que ver con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, es decir, que yo no le brinde a mi trabajador las herramientas o temas de protección para solventar esto. En el sector privado, la situación es bastante complicada, porque generalmente quienes implican el acoso siempre son los jefes inmediatos, digamos, personas que tienen un vínculo directo con la alta dirección de la empresa, y en últimas pues, representan justamente a ese empleador y no se van a ir en contra del mismo empleador dentro de ese comité. Esto es un tema más de formalidad. Más sin embargo, en empresas grandes donde hay sindicatos o hay organizaciones de trabajadores fuertes, pues se le puede dar una garantía real. En el sector público sí es a otro tema, porque allá los comités de convivencia laboral pues son muy fuertes. ¿Ya? Entonces allá si ocurre un caso, eso inmediatamente ponen en el escarnio público pues a las personas y en algunos eventos como los jefes son de libre nombramiento y remoción, es decir, que los pueden despedir en cualquier momento, pues se ejerce una presión bastante grande cuando los casos son graves. Entonces, en el sector público, por ejemplo, yo he conocido casos en los cuales ese acoso termina con el despido del jefe, ¿ya? El trabajador se lo protege más. ¿Y a qué voy con esto entonces? Que ante un evento de violencia, de injuria, si es único, es decir, es espontáneo, no es un tema persistente, pues yo podría estar ante un escenario de eh, despido del trabajador o renuncia de este cuando él es la víctima. ¿Listo? Teniendo en cuenta que el acoso laboral se puede dar ya en cualquier orden. Entonces, no solamente del jefe al trabajador, sino de un compañero de trabajo o un subalterno. Y esto es muy común cuando uno llega joven a un cargo directivo, por ejemplo, y los subalternos creen que porque uno es joven uno no sabe, entonces empieza el ataque, ¿ya? O la desobediencia o cualquier tipo de situaciones, o el escenario en el cual el subalterno es el amiguito o amiguita del gerente, del jefe, y entonces pues no obedece, no hace nada, bueno, pierde total autoridad uno como jefe y eso genera inconvenientes, digamos, en esa relación. Y ahí lo importante de tener en cuenta lo que decía acá la causal, ya con el consentimiento o la tolerancia. Porque yo como trabajador, si me están acosando, el gerente sabe, el jefe de talento humano sabe y no hacen nada, pues inmediatamente yo qué hago. Renuncio, les digo, usted sabía, usted estuvo en la reunión en la que pasó esto, usted sabía de los correos que estaban mandando, usted sabía de las cadenas de WhatsApp donde me estaban haciendo bullying y no hizo absolutamente nada, entonces yo renuncio y lo voy a demandar para que me paguen una indemnización. ¿Listo? Entonces, la ley de acoso laboral que busca, pues brindarle más estabilidad a esa relación laboral, buscar que traten de solucionarse las diferencias, pero definitivamente si no se puede, pues de malas, ya tocaría irse a una demanda de reparación de perjuicios y en el sector público a un proceso disciplinario que puede terminar con una sanción grave. ¿Listo? Entonces, eh, tener en cuenta, digamos, que se pueden mezclar aquí esos escenarios de la causal de despido y el acoso laboral. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Listo. Bueno, permítame un segundo.
Bueno, volviendo acá, qué pena, sino que recibí una información urgente acá del programa. Me dicen que no sé si ya a través del representante ya les comunicaron para los estudiantes que tengan dificultades de conexión por ausencia de computador, porque no tienen computador. Creo que van a rifar un computador entre los estudiantes que lo necesiten en este momento. Entonces, reportar con su director a través del representante los nombres de las personas que quisieran participar en esa rifa. Bueno. Otra causal de despido, ya por parte del empleador, es el tema de el daño material grave causado intencionalmente a la empresa, edificios, obras, maquinarias, materias primas, o la negligencia grave que ponga en peligro la seguridad de las personas y las cosas. Entonces, tenemos dos circunstancias de hecho que se pueden aplicar aquí. Primero, el tema de la mala intención de dañar las cosas de la empresa. En este caso se requiere la intencionalidad del trabajador en dañar los bienes, ¿ya? Eso además constituye delito de daño en bien ajeno, que puede dar lugar además a un tema de prisión. Pero en cuanto a lo que es la negligencia grave que ponga en riesgo la seguridad de las personas o las cosas, hay que hablar, ¿ya?, de que al trabajador se le impone la carga de cuidar las cosas de la empresa como que si fueran propias. Cuando una persona no toma esa responsabilidad de cuidar las cosas de la empresa como que si fueran propias, entonces está diciendo que hay una culpa grave, una negligencia grave. Y en concreto, pues es prever los resultados dañinos que se puedan causar con mi actuación y aún previéndolos, pues no confiarse en poder evitarlos, sino gestionar todo lo que esté a la mano de uno para evitar que se cause el daño. Entonces, si una persona es descuidada y con ocasión de ese descuido se daña algo de la empresa, se incendia la empresa, ¿ya?, se pone en riesgo la seguridad de las personas o las cosas, se deja abierta la puerta de la bodega, se roban las cosas, entonces en ese caso, pues definitivamente se le puede despedir al trabajador. Y aquí es más grave porque no solo se pierde el empleo, sino que se pierde también el derecho a las cesantías. Tener cuidado con ese punto. A ese trabajador, ¿ya?, puede perder su derecho a las cesantías. Nos dice lo siguiente: puedo despedir al trabajador cuando cometa un acto inmoral o delictuoso en el trabajo, o en el lugar de trabajo, o en el desempeño de sus labores. Entonces, pregunta: ¿qué vendría a ser un acto inmoral dentro de la empresa? Que haya un tipo de robo, profe. No, esto sería ya un delito. Revelar los secretos de la empresa. Esa sí ya sería, digamos, una causal específica, ¿ya? Se puede despedir al trabajador que revele la información de la empresa. Aquí está, la octava, ¿ya? El trabajador que revele la información de la empresa, pues, se verá inmerso, incurso en despido. Entonces, ¿qué otro ejemplo? ¿Ya? Es que aquí, digamos, nos impone un juicio muy subjetivo del empleador respecto a lo que pudiera hacer o no pudiera hacer. Entonces, la Corte Constitucional ha dicho que tiene que tratarse de un acto que vaya en contravía de la moral social, por ejemplo, un acto discriminativo, ¿ya? Puede ser, profe, también un soborno. Sí, puede ser, me parece un buen ejemplo, ¿ya? Digamos, en materia particular, en materia de los privados, se habla de la corrupción privada, pero la corrupción privada generalmente está vista como una mala práctica
digamos, desde el punto de vista administrativo y solo está castigada penalmente desde el punto de vista internacional, ¿no? El soborno transnacional. Pero esa me parece un buen ejemplo. Eh, Se hace algún tipo de soborno dentro de la empresa para obtener algún favor de algún trabajador. Entonces, eso sería un acto que podría dar lugar al despido. El tema del delito, pues si no hay nada que hacer, si se cometió un delito dentro de la empresa, pues se podrá despedir a ese trabajador. Aunque, Ahí iría, profe, cuando se agreden las buenas costumbres y principios. sino que el tema de las buenas y costumbres y principios, digamos, también es como demasiado subjetivo, ¿no? Pero digamos, sí, sí, en síntesis, pero que sean objetivamente establecidos, digamos. Les pongo un ejemplo. Ustedes consideran que ustedes son jefes, tienen un trabajador ahí de confianza y eh, conocen conocen a su familia y sin embargo miran que esta persona le es constantemente infiel a su pareja con gente de la misma empresa y en la empresa. Entonces, ¿considerarían que es un acto inmoral? Les hago la pregunta a ustedes. Pero profe dice que es en el desempeño de sus labores. Ajá. Entonces, pues, o sea, es un acto inmoral, claro, pero por fuera, no No, está. no, o sea, él es infiel públicamente en la empresa, él o ella. Entonces, digamos, ese escenario no sería un acto inmoral porque, digamos, y les doy el ejemplo para poder objetivizarlo, ¿no? En el pasado, la infidelidad era delito, ¿ya? Era un tema de adulterio. Pero hoy se dice que es una expresión de libre desarrollo de la personalidad. Entonces, no podríamos calificar que eso es un acto inmoral, a pesar de que para uno dentro de su moral subjetiva, interna, personal, considere que sea una inmoralidad, pues desde el punto de vista de la moral social objetiva, no sería un acto inmoral porque está permitido por esos principios y valores que dice David, contenidos en la Constitución. Entonces yo no me puedo ir a mis principios religiosos ni mis principios internos para valorar esto, sino a lo moralmente permitido dentro de una sociedad. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Y importantísimo, se comete un delito en la empresa y yo soy encargado de denunciar y despido al trabajador y luego sale absuelto. Mala vaina, ¿por qué? Porque después de que termine absuelto, ese trabajador puede demandar por una indemnización con despido injusto, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado frente a esa situación. Cuando a mí me investigan penalmente, puede haber varias situaciones, ¿no? Que me condenen, que sería el evento en el caso me declaren culpable, que hayan precluido la investigación, es decir, que la precluyeron quiere decir que no hubo pruebas, ¿ya? Para sancionarme, que la hayan prescrito, es decir, que ya ha pasado tanto tiempo y sin hacer la investigación, que la fiscalía haya perdido la posibilidad de continuar con la acción penal, y que sea absuelto, es decir, que me dejen inocente, me digan que soy inocente, me confirmen mi inocencia, mejor dicho. Entonces, en ese caso, en este solo caso, que el trabajador se diga que fue absuelto, pues definitivamente nos iremos a ese escenario en el cual después de varios años el trabajador absuelto va y demanda al empleador para que le pague la indemnización por despido injusto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando activamos estas causales. Bueno, esta ya la habíamos analizado, digamos, nos dice cualquier violación grave a las prohibiciones especiales contenidas en los artículos 58 y 60, que fue lo que vimos sobre el régimen de obligaciones y prohibiciones del trabajador. Entonces, si hay una violación grave a esos, como llegar totalmente ebrio o totalmente drogado, cómo utilizar las cosas de la empresa para otras situaciones diferentes, entonces puede darse lugar a un despido cuando la situación es grave. Bueno.
Tenemos acá, nos dice, y esta ya la miramos también, la analizamos cuando analizamos el tema de la suspensión, el tema de la detención preventiva del trabajador, ¿ya? Y ya hemos dicho, esto, cuando es más de 30 días, puede dar lugar a la terminación del contrato. Y la norma también dice a menos que posteriormente sea absuelto. Entonces, si después de un buen tiempo que está detenido el trabajador en la cárcel o en su casa y no puede trabajar y luego terminan diciendo que fue inocente, que siempre ha sido inocente, pues esta persona podrá demandar y pedir la indemnización con despido injusto. Ahí hay que tener cuidado con esa situación, ¿ya? Si bien no está en manos del empleador definir la suerte de ese trabajador ante la justicia, pues sí de asegurarse de que si la denuncia fue puesta por la misma empresa, pues esta persona vaya y sea absuelta. Por ejemplo, yo no sé si les conté el caso, yo tuve que atender un asunto, cuando trabajaba aquí en la Defensoría, de un trabajador que era conductor de una carnicería muy famosa de la ciudad y le dio la mala idea de sacarse unos 300 kilos de carne de cerdo el 4 de enero para vender pinchos, ya para ganarse una plática extra, con tan mala suerte que lo cogieron. Y este señor, pues, inmediatamente le pusieron la denuncia, lo capturaron, le hicieron seguimientos más. Las pruebas indican que le hicieron seguimiento, es decir, que eso ya no venía, que esa no era la primera vez y le pusieron la trampa, como se dice. Pero resulta que ese proceso se viene aplace y aplace y aplace y aplace y aplace y supongamos que en últimas él pierda el interés, el dueño de la carnicería o el gerente de la carnicería. Entonces luego termina absuelto, además de robarle, pues va a poder demandar y ganarse una indemnización, siempre y cuando declaren que es inocente. Entonces, si usted como empleador va a denunciar a un trabajador, pues tenga la conciencia de que le toca ser parte de ese proceso y estar puyando a la justicia para que tome una decisión y esa persona sea condenada. Ya mencionaban por aquí, otra causal de despido es la revelación de secretos técnicos, comerciales o de carácter reservado en perjuicio de la empresa. Entonces, ¿recuerdan del ejemplo que les decía? ¿Será que es posible yo ser empleador y trabajador al mismo tiempo? ¿Ya? Recordemos que miramos ese tema. Entonces, no siempre ya se puede llegar a esa situación. ¿Por qué? Porque yo eventualmente tengo que informarle al empleador, pues, que tengo un negocio que es del mismo ramo comercial y eventualmente, pues, si yo me estoy llevando la información como de estados financieros, de estados de clientes, bueno, etcétera, etcétera, pues me pueden despedir de la empresa. Bueno, aquí una advertencia. Estas primeras causales hemos visto, ¿ya? El engaño, los actos de violencia, los daños materiales, las graves negligencias, los actos inmorales, los actos delictuosos, la violación grave a las obligaciones y prohibiciones, la detención preventiva por más de 30 días y la revelación de secretos técnicos o comerciales o información de carácter reservado son causales que aplican de manera inmediata. Es decir, el día que me doy cuenta que el documento es falso, el día que me agreden, el día que me doy cuenta que me están sacando información, ese día yo despido automática y directamente a mi trabajador. Ya lo despido. Ta. Entonces aplica de manera inmediata. A partir de la causal novena, ¿ya? Debe agotarse un procedimiento. En algunos casos es más largo, en algunos casos es un preaviso de 15 días. La norma nos dice que en todos estos casos, a partir de la novena hasta la 15, siempre ya la consecuencia es que debe darse un preaviso de 15 días. ¿Vale? En esto no se nos olvide.
Pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre deficiente rendimiento del trabajador y la ineptitud del trabajador? ¿Sí me escucharon? Profe, ¿puede repetirla? Qué pena. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre deficiente rendimiento del trabajador e ineptitud del trabajador? La ineficiencia es no tener interés, ¿no? Y la ineptitud es no tener la aptitud total Eso, por ese lado, o el conocimiento para desarrollar la actividad. eso, por ese lado va. ¿Quién más? ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Nadie más? Bueno, la norma nos pone dos causales, ¿no? El deficiente rendimiento del trabajador y la ineptitud del trabajador. Por acá nos dice la ineptitud del trabajador. Entonces, cuando hablamos del deficiente rendimiento, pues hablamos de que es una persona que está en condiciones normales, que no tiene ninguna pérdida de capacidad para realizar sus trabajos, sus obligaciones, pero que ha bajado su rendimiento en promedio, digamos, frente a sus demás compañeros de trabajo. Entonces, tenemos un escenario en el cual una persona venía trabajando normalmente y empezó a bajar el rendimiento. En este caso, la norma obliga a agotar un procedimiento. ¿Y cuál es ese procedimiento? Primero, requerir por escrito al trabajador, decirle, señor tal o señora tal, usted y el 60. Si el trabajador persiste en ese punto, pues entonces habrá que hacerle otro requerimiento escrito y que entre un requerimiento y otro no pueden pasar menos de 8 días. Entonces, hoy, miércoles, le formulamos un requerimiento y dejamos para mirar qué pasa con ese trabajador. Pero persiste en su bajo rendimiento, entonces yo le tendré que mandar otro requerimiento dentro de 8 días. Profe, pero si de pronto, o sea, no es, digamos, hay varios empleados de una misma área y no es solo se presenta en uno, sino, digamos, en dos, mínimo. Los demás están bien. Entonces, ¿se puede decir que es lo mismo? O sea, Sí, por ineficiencia. sí, bajo rendimiento, ahí no habría problema. Lo importante es agotar el procedimiento. Entonces, si después de los dos requerimientos las personas siguen en las mismas, en el caso que usted nos está colocando, entonces yo ya les hago un cuadro comparativo y les formulo cargos, dice la norma, ¿no? Entonces los llamo a cargos y les digo, miren, ustedes están bajando su rendimiento o han bajado su rendimiento pese a los requerimientos. Mire, su compañero tal que cumple las mismas funciones en el mismo horario, con la misma jornada, con el mismo salario, ¿ya? Cumple las metas y usted no. Dígame por qué, cuál es su justificación para no cumplir. Y el trabajador tendrá 8 días para presentar sus descargos. Finalmente, el empleador tiene otros 8 días para decidir y si determina que definitivamente esas justificaciones no son válidas, pues podrá despedir al trabajador. ¿Con cuánto tiempo? Con un preaviso de 15 días. Entonces estamos hablando que aproximadamente son
49 días, no, perdón. Sí. 49 días que se demora este trámite en el cual yo le digo al trabajador, mire, vuelva a tener la misma actitud de trabajo, vuelva a realizar sus labores, y si definitivamente después de todo este tiempo, pues este trabajador ya no se allanó a su obligación, pues lo puedo despedir. Cuénteme, David. Estamos hablando, digamos, de una comparación de dos empleados. Eso no vendría a ser acoso laboral, porque igual discriminación vendría a ser también, porque igual en algunas compañías no permiten, digamos, la comparación de los empleados, porque estaría hablando de una discriminación de un trabajador al otro. No, pues se habla de, no, la norma habla de una comparación análoga, ¿no? Es decir, se trata de una persona que en condiciones normales, o lo podrían hacer, yo creo lo que recomendaba, hacer un cuadro comparativo respecto de la producción de ese trabajador en la misma semana del año pasado, si el trabajador lleva más tiempo, o del mismo trabajador en temas en meses pasados cuando no había ese bajo rendimiento. Entonces, no sería discriminativo en la medida que se obligue a esta persona, ¿ya?, a entender, digamos, que es objetiva ese bajo rendimiento, ya que se está dando. Entonces, se puede realizar ese cuadro comparativo. No podríamos decir que es un tema de acoso laboral. Ahora, el bajo rendimiento tiene que ser injustificado, es decir, que no tenga que ver con problemas de salud. Entonces, por ejemplo, es que a veces uno toma decisiones desde el punto de vista laboral equivocadas. Por ejemplo, tiene una decepción amorosa y la persona dice, no, mejor me voy a trabajar porque allá me distraigo, pero está trabajando a media marcha, ¿ya? Está con la tusa más berraca y entonces no hace el trabajo como tiene que hacerlo, ¿ya? Entonces, mala decisión, ¿por qué? Porque podría dar lugar a que se materialice esta causal, un bajo rendimiento, o falleció un pariente o lo que sea. Entonces, ¿qué hace? ¿Ya? Esos temas son susceptibles de valoración médica. Entonces, vaya, saque cita con el psicólogo y que el psicólogo lo incapacite. Entonces, no baja el rendimiento, pero por un tema médico, y en consecuencia no aplicaría esta causal, ¿ya? Pero si me las estoy dando de fuerte, sin embargo, estoy bajando el rendimiento, o simplemente porque ya le cogí pereza al trabajo, pues entonces tenga su causal de despido con justa causa. ¿Listo? Claro, sí, esa sería la parte de, ya sería dentro de la parte como de la salud, como usted lo está especificando ahora. Sí, claro. Entonces, en ese caso ya sería un escenario diferente, por eso yo recomiendo, digamos, que se haga la debida, ¿ya? La debida justificación sobre si tiene un origen, digamos, real ese bajo rendimiento, o definitivamente es cosa del trabajador. Bueno, ese sería entonces el agotamiento. Si yo no agoto este procedimiento y despido al trabajador, hasta usted es un vago, se va, ese despido es injusto y en consecuencia vendrá la indemnización. ¿Listo? En eso no nos podemos olvidar. Viene la siguiente causal y nos dice: la sistemática en ejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. Entonces, ¿recuerdan cuando hablábamos de la diferencia entre paro, cese y huelga? Entonces, la sistemática en ejecución sería un ejemplo de esto, ¿ya? De manera sistemática dejar de hacer las cosas que se tienen que hacer. Sin justificación. Requiere 2 puntos: que se haya mandado un memorando al menos al trabajador diciéndole cumpla con sus labores y que ésta se mantenga en el tiempo. Y que en consecuencia pues se demuestre que hubo un despropósito, una intención del trabajador de no cumplir. O sea, no quiere cumplir, punto. ¿Ya? En el caso anterior estábamos ante un trabajador que cumplía pero a medias. Acá estamos en el cual él no quiere cumplir. Por ejemplo, aquel que tiene que recaudar cartera y no recauda.
ya tiene una meta de recaudo de tantos millones de pesos al mes de cobro y no lo hace. Entonces, en ese caso, yo le hago un requerimiento. Si esta persona no se allana, pues se va de la empresa. Sencillo. En esto sí es importante la recomendación, ustedes que pertenecen al sector empresarial. Pues siempre hay que dejar las pruebas pertinentes, tomar decisiones de verbales, por ejemplo, cuando es un despido de un trabajador que está regularmente contratado, al que se le está pagando las prestaciones de ley, y sin embargo se lo despide de boca nomás, pues ahí va a cometer el error de que luego puede terminar con una demanda y condenado. Entonces hay que dejar las pruebas pertinentes sobre lo que está sucediendo. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Entonces, teníamos el escenario de las prohibiciones que dice que el trabajador no puede venir a laborar bajo el influjo de bebidas alcohólicas o drogas enervantes, ¿no? O estupefacientes. Acá tenemos el otro escenario. Allá era llegar bajo el efecto de, aquí es consumirlas en la empresa, ¿ya? Entonces, ese vicio puede atentar contra la disciplina del establecimiento y en consecuencia dar lugar al despido. Lo mismo que esa persona que es adicta al juego y que genera apuestas dentro de la empresa. En ese caso, pues se puede despedir a ese trabajador siempre cuando demuestre que hay una perturbación grave en la disciplina del establecimiento. Otra causal es la renuencia sistemática del trabajador a aceptar las normas o recomendaciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tenemos que en materia de riesgos laborales existen 3 actores concretamente: el empleador, el trabajador y la ARL. Ya les he dicho yo, el empleador tiene la mayor carga de responsabilidad frente a las obligaciones del sistema, ¿ya?, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque es al empleador que le corresponde proteger a sus trabajadores. La ARL lo que hace es cubrir unas garantías, unos riesgos en caso de que se materialicen. ¿Cuáles son los riesgos? El accidente laboral o la enfermedad laboral o el accidente de trabajo, ¿ya? Entonces, si se da eso, la ARL lo cubre, independientemente de quién tenga la culpa. Pero al trabajador también se le generan unas obligaciones. Entonces, por ejemplo, está el decreto 1072, en las normas que vienen del decreto 1295 del 94, y también la resolución 2400 de 1979. Es decir, imponen ya al trabajador la obligación de cumplir con una carga, de cumplir unas obligaciones, y en caso de que esas obligaciones no se cumplan, estas recomendaciones no se cumplan, pues yo podré despedirlo. Por ejemplo, una persona que sin estar habilitada para realizar alguna actividad como conducir un vehículo de una empresa, ¿ya?, insiste en realizar esa actividad pese a no estar autorizada. ¿Qué sucede? Puede ser despedida, ¿ya? Entonces, también en tema de seguridad y salud en el trabajo, es que quiere decir que uno se puede poner de comedido cuando uno no está habilitado o no tiene los elementos de protección o no cuenta, digamos, con las autorizaciones y ponga en riesgo, por ejemplo, mi salud o la salud de los demás, ¿ya?, o la vida de los demás. Y volvemos al tema de la ineptitud del trabajador. Entonces, aquí esto nos conlleva a un escenario de un derecho que tienen los trabajadores, que es la capacitación y el adiestramiento. Entonces, la ineptitud, como lo decía David, tiene que ver con esa capacidad del trabajador, con esa habilidad que tiene el trabajador para realizar sus actividades. Entonces, se trata de un tema intelectual, ¿ya?, de tener la pericia, la habilidad para realizar algo. Y si esa circunstancia, esa nueva competencia es una carga que le impone el empleador, tiene que previamente haber capacitado o adiestrado a ese trabajador.
Entonces, el adiestramiento tiene que ver con esos procesos de inducción cuando uno llega a un trabajo nuevo, ¿ya? Entonces, al inicio de la relación laboral, pues deben brindarme las herramientas para yo poder cumplir con mi trabajo. Y ya en el tema de en lo que se denomina la capacitación, pues tiene que ver con programas que buscan mejorar, digamos, las habilidades de ese trabajador. Entonces, yo no puedo decir que mi trabajador es inepto, por ejemplo, en el caso de una persona que está acostumbrada a realizar sus trabajos, por ejemplo, en Excel, y la empresa contrata un software nuevo y les dice, bueno, este es el software nuevo y la persona no se adapta al software, no lo sabe manejar, y luego yo le digo, bueno, usted es un inepto, se va de la empresa, sin antes haber capacitado a ese trabajador. Es decir, existe una obligación del empleador de capacitarlo. Si pese a las capacitaciones ese trabajador no puede con la labor, definitivamente, pues muere esa posibilidad de despedirlo, ¿listo? O si no, en este caso, si la persona se resiste, pese a las capacitaciones, no cumple, entonces será posible su despido, ¿vale? Hay prácticas de algunas empresas, sobre todo con trabajadores que ya tienen cierta edad, de ponerlos a hacer cosas, digamos, que tienen alguna complejidad para ellos y lo hacen con el único fin de despedirlos. Eso podría ser acoso laboral, por ejemplo. Ya, eso sí sería un evento de acoso laboral. Asignación de funciones en desmedro del trabajador. Yo sé que esta persona no está capacitada para tal software, para tal actuación, pero yo la cambio de puesto de trabajo y la pongo a realizar cosas que no sabe o para las cuales no tiene la aptitud, ni tampoco le doy capacitación, entonces ahí puede haber un escenario de acoso laboral. Bueno, y en estas dos, para finalizar, quiero que me pongan mucha atención. Tienen que ver con dos circunstancias derivadas del sistema de seguridad social, dos causales. La primera, el reconocimiento de la pensión del trabajador, y la segunda, que tiene que ver con la incapacidad o enfermedad grave del trabajador. Cuando la norma nos dice el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez, nos está poniendo dos escenarios. Al trabajador que estando activo en la empresa le reconocen su pensión de vejez, ¿ya? La pensión de jubilación es la pensión de vejez. Y a ese trabajador que por circunstancias de accidente o enfermedad ha perdido su capacidad laboral y le han impuesto una pensión de invalidez. Cuando yo estoy tramitando una pensión, es importante que ustedes lo sepan, existen tres etapas. Primero, los requisitos. ¿Ya? Los requisitos. Es decir, que la persona cumpla, en el caso del régimen de prima media, con la edad y las semanas. Actualmente los requisitos son 57 años las mujeres, 62 los hombres, 1.300 semanas cotizadas en el régimen de prima media. En el régimen de ahorro individual, la edad y los ahorros, ¿ya? O en otros escenarios, pues tener la plata suficiente para pensionarse anticipadamente. Pero en concreto vamos a decir que debo cumplir con los requisitos. ¿Puedo despedir yo al trabajador porque cumplió con los requisitos? Todavía no, ¿no? Dígame, David, no lo escuchamos. ¿Qué es? ¿Qué? Profe. ¿Qué? Profe, supone que digamos que si el trabajador ya tiene, ¿qué? 61 años o está cerca de cumplirlos y le falta un año, no se puede, ¿verdad? No, entonces allí nos pone, gracias, entonces nos pone a un escenario entonces en el cual ya solo con el cumplimiento de los requisitos no se podría, ¿listo?
La norma nos dice el reconocimiento. ¿Y qué es el reconocimiento? Que llegue un acto administrativo, ¿ya? Que diga Colpensiones o Porvenir o Colfondos o quien sea, concede la pensión de vejez a fulanito de tal. ¿Listo? Entonces tengo ese escenario en el cual me dicen, ¿ya? Me reconocen que yo he cumplido los requisitos y en consecuencia ya estoy pensionado. Allí se podría, según la norma, sí, pero ¿qué resulta en la realidad? Cuénteme, Henry. Profe, con base a las pensiones, ¿uno puede pagar su pensión independientemente de que esté laborando dentro de una empresa? Y si es así, ¿cuánto sería la mensualidad? A ver, no le entendí su pregunta, vuélvemela a hacer. O sea, cuando una persona no está trabajando en una empresa, ¿es posible que ésta lo puede pagar, o sea, para tener su pensión sin necesidad de que esté trabajando en una empresa? Ah, sí, los aportes como independiente. ¿Y cuánto sería la mensualidad? O sea, depende del régimen en el que esté. Si está en el régimen de ahorro individual, digamos, allá lo que importa es cuánto usted ahorre para lograr una pensión mínima. La pensión mínima es la equivalente al salario mínimo. Eso no sería un negocio porque finalmente, pues, a uno le va a tocar estar haciendo aportes adicionales para poder lograr la pensión. Pero si está en el régimen de prima media, es decir, en el del antiguo Seguro Social, hoy Colpensiones, recuerden ustedes que yo puedo cotizar como independiente con base en el salario mínimo. ¿Ya? ¿Qué es lo que importa? Reunir las 1.300 semanas de cotización y con esas 1.300 de semanas, si yo cotizo con el mínimo, ¿ya? Que en este caso sería, permítame, le saco la cuenta exacta. Profe, Cuénteme. y en ese caso, hablando de pensiones, cotizar, pues uno como empleado, como independiente, ¿sería mejor en Colpensiones o por venir o en un privado? Totalmente, totalmente. O sea, eh, ojalá que alcancemos a ver el tema de seguridad social, pero me anticipo. Entonces, venga, déjame sacar la cuenta aquí para decirle cuánto es exactamente. Bueno, son como 250.000 pesos que toca pagar cotizando sobre el mínimo, porque toca cotizar salud y pensión. Para ganarse una pensión de salario mínimo. Vale, profe, gracias. Eso. ¿Cuáles son los criterios para saber en qué fondo cotizo? ¿Ya? Primero, la edad. Si yo empiezo a trabajar desde los 18 años y trabajo de manera ininterrumpida hasta la edad de jubilación, entonces no paro de laborar o no paro de cotizar, ¿ya? En ese caso yo podría obtener una pensión mucho mayor en el fondo privado, ¿ya? Pero eso implica que yo empiece a trabajar como mínimo los 18 años y termine, ¿ya? Cotizando toda mi vida, es decir, trabajo toda mi vida sin interrupciones. O que pasados digamos, los 25 años, yo me gane un salario superior a los 25 salarios mínimos, o sea, una cantidad de plata grandísima. En esos escenarios, unas personas que ganan mucho, estamos hablando actualmente de más de 21 millones de pesos, 22 millones de pesos que ganen mensualmente, entonces a esas personas sí les conviene, digamos, cotizar en el régimen privado porque van a obtener una buena pensión. Contrario a los que hemos tenido lapsos sin cotizar, porque a veces trabajamos como independientes, pero no cotizamos, defraudamos al sistema, entonces en esos escenarios, pues definitivamente conviene Colpensiones, porque en Colpensiones lo que importa es la edad y las semanas.
¿ya? Y yo puedo cotizar durante varios lapsos, reunir las 1.300 semanas, y lo que importa en últimas es que se cumplan esos requisitos, pero la pensión me va a oscilar entre el 65% y el 80% de lo que yo me gano. Si gano el salario mínimo, con esas 1.300 semanas garantizo una pensión de salario mínimo. Pero si gano más y solo cotizo las 1.300 semanas, mi salario va a ser por el 65% del valor base de cotización. ¿Y cuál es el valor que pone la pensión? Los últimos 10 años de trabajo. Entonces, definitivamente, la garantía está mejor en el régimen de prima media. Muchas personas a veces por mala asesoría o por miedo que se acabe Colpensiones, trasladan a Porvenir, bueno, cualquiera de estos fondos privados, pero cometen a veces la equivocación de no proyectarse bien frente a ese tema. Digamos, anticipándonos a esa situación, yo les comento un caso. Una alta funcionaria del Estado que llegó una vez a la oficina, llegó con las lágrimas en los ojos y le decíamos, bueno, ¿qué le pasa, doctora? ¿Por qué está así? Dice, es que venga. Yo he trabajado toda mi vida, ¿ya? He tenido altos cargos y los últimos 8 años he venido trabajando como directora de una entidad del orden nacional, me gano 8 millones de pesos mensuales y tengo entendido que la pensión es con el promedio de los últimos 10 años, es decir, que yo en 2 años me jubilo, ¿ya? Y yo voy a ganarme una pensión del 65 al 80% de esos 8 millones de pesos. Haciéndole el cálculo, esa pensión le quedaba como en 5 millones y medio, que para la ciudad de Pasto era una pensión buenísima, para los gastos que haya que hacer, digamos, porque la gran realidad es que en Colombia nadie se pensiona con más de 2.500.000, salvo que se trate de cargos políticos altos o senadores o, bueno, personas que pertenecen al gobierno que tienen posibilidades de cotizar con altos salarios. Porque el sistema está diseñado así, para que nadie se pensione con más de 2.500.000 pesos. Entonces, digo, pero bueno, cuénteme qué es lo que sucede. Lo que pasa es que por allá en el año 94, 95, llegó un muchacho bien apuesto y me dijo que el seguro social se iba a acabar y entonces me hizo cambiar. Y yo estoy cotizando con Porvenir y ahora Porvenir me dice que mi pensión después de 30 años de trabajo va a ser de 1.500.000. ¿Ya? Entonces miren la diferencia, de 1.500.000 a 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ella pues no había cotizado todo el tiempo, porque había tenido lapsos sin trabajo, porque ella tenía variación en sus salarios y en el régimen de ahorro individual lo que importa es lo que usted ahorre. Sobre lo que usted ahorre le hacen un promedio, mejor dicho, le dividen entre el número de mesadas pensionales y la expectativa de vida y esa va a ser su mesada pensional. Cambio en el otro, el valor de la pensión lo genera los últimos 10 años de servicio. Uno espera que los últimos 10 años de su vida laboral pues estén en el mejor cargo, ¿ya? Porque se supone que uno inicia como profesional, pero espera terminar su vida laboral en un cargo directivo. O teniendo unas cotizaciones como independiente, digamos, como empresario, unas cotizaciones reflejadas conforme a sus ingresos. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes en ese escenario, pues, cuál es mejor opción, digamos. Desde mi punto de vista, siempre va a ser mejor Colpensiones, porque al fin y al cabo el Estado tiene la garantía de esas platas, ¿vale? Si alcanzamos, les cuento cuál es la pelea entre esos dos escenarios y que a veces se vuelve discurso político sobre ese tema. Bueno, pero lo cierto, ya que me desvía del tema ostensiblemente, creo que alcanzamos a ver esta causal nomás. ¿Qué sucede? Cuando uno tramita una pensión, se supone que debería salir en 15 días, pero se puede demorar 1 año o más, ¿ya? La Corte Constitucional, atendiendo a esos problemas que hay de congestión en el sistema pensional, dice, bueno, 6 meses en el reconocimiento, es decir que en sacar el acto administrativo se pueden demorar hasta 6 meses
y 4 meses en la inclusión en nómina. ¿Por qué? Y entonces uno dice, bueno, pero si la norma me dice que apenas le llegue el acto administrativo yo puedo despedirlo, ¿por qué ahora la Corte me pone otra causal que no está en la ley? ¿Quién hace las leyes? ¿El Congreso o la Corte? Congreso. Entonces, el Congreso dijo que, pues, yo puedo despedir al trabajador cuando éste ya le llegue el acto administrativo y la Corte les dijo no. ¿Por qué? Porque ahí, como lo dijo su compañero, me escapó el nombre ahorita, ¿ya? A una persona que esté a puertas de jubilarse yo no la puedo despedir, ni tampoco aquella que habiendo cumplido con los requisitos y habiendo sido reconocida su pensión, no está incluida en nómina, ¿ya? ¿Por qué? Porque es tal el compromiso del sistema de pensiones que yo puedo estar reconocida la pensión y demorárseme otros 6 meses en que me incluyan en nómina. Entonces, ¿cómo sobrevive ese pobre pensionado entre su despido y la inclusión en nómina? Podría quedarse 30 días sin ningún ingreso y causársele entonces, en este caso, un perjuicio a su mínimo vital de subsistencia. Entonces, en Colombia, yo tengo que obligatoriamente, ¿ya? Esperar a que mi trabajador esté incluido en nómina, es decir, que le digan la próximo mes ya le pagamos y ya lo puedo despedir. Ahora, tengo otro escenario. Resulta que uno llega al final de su vida y se enfrenta a dos situaciones. Primero, pues la típica de que no quiere salir de la empresa porque dice que voy a hacer en mi casa encerrado, aburrido. Listo, primer escenario. Y el otro que es más grave es que si una persona cotizó por más del salario mínimo, por ejemplo, yo coticé los últimos 10 años de mi vida con 5 millones de pesos y tengo las 1.300 semanas obligatorias o las 1.800 para llegar al tope. Digamos, si yo cotizo 1.800 semanas, puedo llegar al 80% de mi ingreso. Yo me gano 5.500.000 pesos por el 0.80, me voy a ganar una pensión de 4.400.000. ¿Ya? Pero estoy acostumbrado a una vida de 5.500.000, entonces no me quiero pensionar tan rápido y no hago los trámites para sacar la pensión. En ese caso, la norma nos dice que el empleador deberá tramitar la pensión de el trabajador si pasados 30 días después de cumplir los requisitos, este no la ha solicitado directamente. Entonces, ya se dan cuenta, esto no es una cosa de que el empleador quiera o no quiera, el trabajador quiera o no quiera, sino que el empleador también puede tramitarle la pensión para efectos de que se vaya rapidito para su casa y usted pueda nombrar a una persona en ese cargo mucho más joven. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces, como ya se nos acaba el tiempo, ustedes imagino que tienen otra clase, dejen constancia de su asistencia en el chat y nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Si por alguna circunstancia pueden adelantar la clase, me avisan, por favor. Es la bullita. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que tengan buena noche. Hasta luego, Está bien, profe. profe, hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Profe. A ustedes. Nos vemos, profe. Hasta luego.
Bueno, que tengan buena noche. Hasta luego.